Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por su atención. Unas palabras breves antes de ponerme a su disposición y contestar todas las preguntas. Guadalupe es un nombre de resonancias universales y algunos no nos resignamos a que esta tierra quede convertida en una esquina empobrecida. La semana pasada se produjo una investidura y un acuerdo político en la Comunidad Valenciana. Y mi pregunta es, ¿por qué estamos ante una convocatoria electoral en Extremadura? Mi pregunta es, ¿por qué ese acuerdo que ha habido en la Comunidad Valenciana no servía para Extremadura? Mi pregunta es si a la señora Guardiola le molesta que las medidas en favor del campo no la tengan los agricultores y los ganaderos de aquí, porque allí sus compañeros en la Comunidad Valenciana lo han aceptado, o si lo que le molesta es la condena del fanatismo climático, o si le molesta las rebajas fiscales, o si a la señora Guardiola le molesta que en el acuerdo político de investidura en la Comunidad Valenciana se combata claramente la inmigración ilegal. La pregunta es, ¿por qué la señora Guardiola pretende ser la protagonista cuando en España en estos momentos nos está gobernando una mafia? Y ese es el problema, que hay una mafia que insulta a los extremeños, que se ríe de ellos y que pone como candidato a uno de sus conseguidores, mientras que al otro lado lo que tenemos es al Partido Popular de la estafa, que acepta un acuerdo político en la Comunidad Valenciana y niega ese mismo acuerdo político en Extremadura y nos lleva a todos a unas elecciones, porque se niega de manera rotunda en esta región a tomar las medidas en favor del campo, en favor de la reindustrialización, en favor de la seguridad en las calles y en favor de las libertades y de la rebaja fiscal que sí acuerdan en otro lugar de España, como es la Comunidad Valenciana. Vox se presenta como un partido nacional, lo hace en estas elecciones en Extremadura y lo hace en cualquier otro sitio de España, y es lo que vamos a hacer durante todos estos días. Explicar a los ciudadanos que estas elecciones se podían haber evitado y que una vez que se han convocado y que vamos a las urnas, todos deben saber que encima de la mesa van a estar las mismas propuestas que nosotros hemos puesto en otras regiones. Dicho lo cual, me pongo a su disposición para contestar a cualquier pregunta. Señora Abascal, el Partido Popular ha celebrado este domingo una manifestación contra la corrupción del gobierno de Sánchez. Muchos ciudadanos la han calificado como una chocolatada, una verbena. No sé si usted comparte esos adjetivos. Bueno, en primer lugar, la corrupción del gobierno de Sánchez y de toda la mafia que le rodea es absolutamente deleznable y difícil de competir con ella, pero es sorprendente que el Partido Popular se atreva a convocar esa manifestación precisamente cuando ha sido desmantelada esta misma semana por motivos de corrupción la organización del Partido Popular en Almería. Dicho lo cual, yo quiero manifestar todo mi respeto a los españoles que ayer se manifestaron y a la vez todo mi reproche a los dirigentes del Partido Popular que estafan a los españoles y que convocan manifestaciones que solo sirven pues para que nos demos el gusto, enarbolemos nuestras banderas, pero en realidad no sirven para echar a Pedro Sánchez a la calle. El Partido Popular tiene otros instrumentos a los que ha renunciado y que Vox ha hecho uso de ellos durante estos últimos años. Me estoy refiriendo a la moción de censura. Eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular de verdad. Esa es la gran herramienta. Y la otra herramienta es la actividad y la persecución judicial de los corruptos. Nosotros nos hemos personado sistemáticamente ante todos los casos de corrupción. Por lo tanto, yo estoy sorprendido ante esa persistencia del Partido Popular y del señor Feijóo en la convocatoria de manifestaciones, a la vez que renuncia a otro tipo de medidas que son absolutamente imprescindibles y a la vez que hoy mismo se encuentra reunido con el mismo Partido Socialista del señor Paje. Yo, francamente, no comprendo la actitud del señor Feijóo. ¿Qué tal, señor Abascal? Estamos en directo en La Sexta. Lo cierto es que ayer en esa manifestación Feijóo se refirió directamente a ustedes y les pidió que dejen de hacer la pinza con el Partido Socialista y que no repitan los mismos errores que hicieron ustedes hace 2 años. Bueno, los errores de hace 2 años fueron los del Partido Popular y la señora Guardiola, que se dedicaron a demonizar a Vox durante las elecciones del 23 de julio y llevaron a la movilización de la izquierda. Yo creo que el gran error de hace 2 años fue el del Partido Popular, que dio unas elecciones por ganadas, se dedicó a repartir ministerios y toda la campaña electoral a ofrecerle un pacto al Partido Socialista. Lo hizo en televisión, delante de todos los españoles, no me lo estoy inventando. Nosotros jamás le hemos ofrecido un pacto al Partido Socialista. Al Partido Socialista solo le hacemos oposición en el Parlamento, en la calle, y solo le ponemos querellas. El Partido Popular, en cambio, el señor Feijóo le ofrece un pacto a Pedro Sánchez en las elecciones de hace 2 años, con lo cual no sé a qué se refiere. Precisamente en Cáceres, la Diputación acaba de aprobar los presupuestos con un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. En Ceuta, insisto, gobiernan conjuntamente el Partido Popular y el Partido Socialista y, entre otras cosas, obligan a los niños a recibir el menú halal, el menú islámico, a los niños españoles.
y el Partido Popular y el Partido Socialista aplican la legislación del fanatismo verde y la legislación migratoria en Bruselas. ¿A qué pinza se refiere el señor Feijóo? ¿A qué pinza? ¿Por qué estafa a los españoles? ¿Por qué les engaña? ¿Por qué acusa a Vox de algo que Vox no hace y él hace a lo bestia con una tenaza brutal de acuerdos entre el Partido Socialista y el Partido Popular? Si lo que le estamos pidiendo es que no estafe, que no se dedique a ir a la calle a convocar manifestaciones y engañar y a confundir a la gente, que haga oposición de verdad, que acuda a los tribunales, que haga como nosotros, que hemos llevado a la señora del presidente del gobierno a los tribunales y la hemos sentado en el banquillo cuando el Partido Popular ni siquiera quería sentarle en el Senado a comparecer en la comisión de investigación, porque decía que ellos no son de esos. ¿De qué son? ¿De qué son? ¿De los que tapan la corrupción? En definitiva, que esta bromita de la pinza ya cansa, creo francamente que no se la cree nadie y el señor Feijóo lo que tenía que hacer es dedicarse a hacer oposición de verdad. Pero lo cierto es que también hay alentar la violencia en Ferraz, en la concentración que también se celebró ayer, e incluso ha asegurado que ha sido Vox quien ha convocado esa manifestación. ¿Qué valoración hace esas declaraciones? Bueno, la verdad es que sorprendido, porque nosotros no hemos convocado ninguna manifestación. Por otra parte, yo no he visto violencia por ningún lado y, por lo tanto, tampoco sé de qué pino se ha caído la señora Ayuso. Estoy francamente sorprendido con estas declaraciones. No las entiendo y creo que no las entiende nadie. ¿Cómo valora la estrategia del PSOE de enviar a Gallardo después de las elecciones al Senado para evitar una investigación, el juicio acá en Extremadura y que lo juicie el Tribunal Supremo? Bueno, es una maniobra dilatoria, como todas las decisiones que toma Pedro Sánchez en este momento, que hay que entenderlas en el contexto de lo que es una huida hacia adelante del presidente del Gobierno, absolutamente rodeado de asuntos de corrupción, de todo su entorno familiar y de su entorno político, y nadie, ningún ciudadano con sentido común, se cree en estos momentos que el presidente del Gobierno no supiera nada ni de lo que hacía su mujer, ni de lo que hacía su hermano que vivía en el Palacio de la Moncloa, ni de lo que hacía su número 2 y el sustituto de su número 2. Es una auténtica vergüenza. Lo de Gallardo, como decía, es una huida hacia adelante, es una ofensa a los extremeños, pero el acto de chulería de presentar a un candidato como Gallardo en estas elecciones yo creo que indica lo que he dicho en otras ocasiones, y es que al señor Sánchez no le importa perder con Gallardo porque espera ganar con Guardiola, que es la portavoz azul del socialismo en Extremadura. Es quien se ha encargado de demonizar a Vox sistemáticamente y quien se ha negado a aplicar en Extremadura las políticas que habrían supuesto un cambio y que hemos acordado, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, también en Murcia y en Baleares. Está usted recorriendo toda Extremadura, el kilómetro cero del Peugeot de la corrupción. Ya tenemos a Koldo y también a Ábalos en prisión. ¿Cree que están empezando a tirar de la manta? Ya lo han dicho en varios medios de comunicación. ¿Cree que esto va a suponer ya la caída del gobierno de Sánchez? Debería haber sido la caída del gobierno de Sánchez y de Sánchez hace mucho tiempo, pero sabemos que el presidente del gobierno es un personaje sin escrúpulos, que ha hecho en la política española lo que nadie había hecho hasta ahora, es capaz de aguantar envuelto en los asuntos de corrupción que él mismo denunciaba, los que le auparon al poder, los que le hicieron presentar una moción de censura para combatir la corrupción del Partido Popular, y ahora en cambio es capaz de resistir todo eso. En ningún país de nuestro entorno, en ningún país serio con asuntos de corrupción como los que se están juzgando y que están siendo publicados, con declaraciones como las que están haciendo en estos momentos las personas de confianza de la mafia del Peugeot, tanto Koldo como Ábalos, podría un presidente del gobierno, un primer ministro, resistir en el poder. Esto solo lo hace Sánchez porque no tiene escrúpulos y porque necesita el poder para defenderse de las investigaciones judiciales, porque sabe que sin el poder, en estos momentos, Pedro Sánchez es carne de banquillo de los acusados. ¿Cree que Feijóo se equivoca en su postura de no presentar una moción de censura ante todos los casos de corrupción que estamos aconteciendo hasta ahora? Sí, yo creo que